¿Por qué se vuelve alguien cocinero? Es algo difícil de responder. Razones tan variadas como aleatorias. Pero en un momento ocurre que te descubres inmerso en un universo de sabores, productos y gente apasionada por lo que hace. Este es el caso de Diego Hernández Baquedano, un cocinero que el día de hoy tiene muy claro su concepto y su línea de acción. En evolución, en movimiento, pero con fundamento firme en el respeto acérrimo al producto y su origen. Vamos desde el principio. ¿Por qué llegaste a la cocina? Por casualidad, yo creo. Yo salí de la prepa muy joven, tenía 17 años cuando entré a la universidad y estudiaba administración de empresas. Obviamente no sabía ni qué quería hacer con mi vida ni nada. Y estaba ahí en la escuela, la neta no era como que el estudiante más brillante y de alguna manera como que no me gustaba lo que estaba estudiando. Entonces un día hablé con mis papás y les dije que no sabía qué quería hacer, pero que yo pensaba que quería ser músico o que quería ser cocinero. Y pues me dijeron que intentara o aprender música o aprender a cocinar. ¿Y ya le rascabas algo en la música? No, pero siempre es como otra pasión ahí oculta, ¿no? Tengo buen oído, me gusta mucho buscar qué nuevas bandas o nuevas cosas o incluso escuchar cosas viejas, pero agarrarles como el rollo. O sea, sí es como algo que me gusta también. Y bueno, pero la situación no se dio así, ¿no? No conocía a ningún músico profesional y resultó que una amiga de mi mamá era muy amiga de Solange, la esposa de Benito. Entonces me consiguió una estancia ahí en la Manzanilla durante las tardes. Entonces en las mañanas iba a la escuela, en las tardes iba a la Manzanilla. Te estoy hablando del 2001. Que además no estabas ni siquiera estudiando gastronomía ni nada. No, nada. Fue así como nomás para ver si me gustaba, ¿no? Entonces me gustó tanto que decidí darme de baja en la escuela y dedicarme 100% al restaurante de Benito como practicante, porque tampoco recibía sueldo. Ya al final me daban propinas y eso, pero de entrada yo no recibía nada y más bien era como ir a aprender y irla a regar, ¿no? Como que me prestaban sus cosas para jugar, para aprender. Pues, digo, yo tenía que hacer mi trabajo, pero obviamente como novato la mayor parte del tiempo me la pasaba regándola, ¿no? Entonces fueron muy pacientes conmigo. ¿Y cuánto tiempo te aventaste ahí? 1 año, 3 meses. De gratis. De grapa, sí, de grapa. Te digo, ya al final sí me empezaron a pagar. Yo creo que los últimos 6 meses ya me empezaron a pagar. Pero tampoco era como que, ya de aquí ya fregué, ¿verdad? No. Aparte también vivía con mis papás y la situación, digamos que se acomodaba para poder hacer esto, ¿no? Y pues ya decidí, obviamente, que eso es lo que quería hacer el resto de mi vida. Y hablé con Benito pidiéndole recomendaciones sobre escuelas. Yo estaba necio con que quería entrar a la escuela. Típica mentalidad de que, o sea, yo no veía las cosas como un oficio, la veía como una carrera, ¿no? Entonces mi prioridad era entrar a la escuela y Benito, su recomendación era: todavía no entres a la escuela. Entonces le hice caso y todavía no entré a la escuela. Entonces en su lugar me fui a trabajar a Pangea, allá con el chef Guillermo. A Monterrey. A Monterrey. En Monterrey estuve como 2 años, como casi 3 años, como 2 años 8 meses, 2 años 9 meses. Estuve trabajando ahí con Guillermo. Recorrí la línea caliente, la línea fría. Empecé a apoyar en banquetes. Él empezó con la escuelita, que después la formalizó. Y entonces también tuve la oportunidad de estudiar en su escuela un diplomado de 6 meses. Y fue así como mi primera introducción a lo que es el estudio formal, ¿no? Pues aprendí muchas cosas ahí, sobre todo cosas que al ser oficio haces porque te las enseñaron, pero a lo mejor sin conocimiento de causa. De qué es lo que estaba pasando ahí adentro. Así es. Y entonces ahí con Guillermo tuve la oportunidad de acercarme un poquito a entender esas cosas. Y pues la historia se repite, quería entrar a la escuela y su recomendación era que me esperara. ¿Pero qué te decían? ¿Por qué no? Pues porque decían que las escuelas en México eran demasiado nuevas
En ese tiempo solo existía el ICUM, Ambrosía, y acababan de abrir la de Cancún, que se llama la Universidad del Caribe. Seguramente ya han de haber estado como brotando otras escuelas por otros lugares, pero esas eran como las únicas que se sabía que existían, sobre todo el ICUM y Ambrosía. Entonces Guillermo me consiguió una cita con Guillermo Ríos, que en paz descanse, dueño de Ambrosía. Me consiguió una cita con él para verlo de una beca. Entonces me fui a la Ciudad de México en camión desde Monterrey. Estuvo bueno. Estuvo bueno el viajecito. Y me entrevisté con Guillermo, me dio la beca y ya estaba todo apuntado a irme a estudiar allá. Tenía que hacer unos pagos de algunas cosas y como yo en ese tiempo ya me había separado del cordón umbilical, pues la lana no me alcanzó para pagar la inscripción de la escuela. Ya ni digas la carrera, la inscripción. Que era una buena lana además. Pues no, digo, no era tanto, pero para el nivel de mi trabajo y mi sueldo, pues era mucho, ¿no? Entonces, pues no pude entrar, pero el caso es que hice todos los movimientos posibles para poderme ir a vivir a la Ciudad de México, estudiar y trabajar, ¿no? Pero ahí ya estabas completamente instalado en el tema de cocinero. O sea, sí, ya era mi cuarto año cocinando en restaurantes. ya habías estado en la friega, ya habías estado en la línea. Sí. Y te ibas a buscarle todavía más ruido. Sí, Guillermo todavía hasta la fecha me da carrilla de que no la armaba, de que desde que me salí de Pangeles va mejor. Nada, pero sí, así nos llevamos. Lo dice con cariño. Y entonces, después de esto, pues resulta que va Enrique Olvera a cocinar a Pangea. Él tenía mi edad, yo tengo 28 años, cuando él fue a Pangea tenía 28 años. Y me gustó muchísimo lo que él estaba haciendo, entonces pues platiqué con él y le pedí chamba, ¿no? Obviamente también con autorización de Guillermo. Y se dieron las cosas, me fui a trabajar a Puyol con la esperanza de que de aquí a 3 meses ya iba a poder entrar a la escuela, cosa que no sucedió. Entonces me quedé un año chambeando en Puyol. Igual... y ya les va mejor ahora. Les va mejor desde que me fui. Pero me tocó una etapa súper padre, porque cuando yo entré, era exactamente la etapa en la que Enrique estaba dejando su menú de cocina internacional con toque mexicano a hacer cocina mexicana. A hacer cocina mexicana. De hecho, cuando recién llegué, me dijo él que su ilusión era poner en la puerta del restaurante cocina mexicana, pero que era muy limitante y que todavía no. Pero por lo que él hacía, ¿no? Hacía un sándwich de foie gras con guayaba, o sea, hacía una versión de un pulpo a la gallega también. O sea, hacía como cosas que hoy ya no hace, pero que fueron el primer paso para llegar a lo que hoy hace. Entonces, cuando yo entré estaba eso, y como los 2-3 meses fue cuando dijo, vamos a hacer cocina mexicana. Y cambió todo, cambió menús, cambió todo, cambió la carta, le puso cocina mexicana. Y entonces fue como el inicio del Puyol que hoy conocemos. ¿Tú estuviste cuando fue esa cena con Hugo da Costa y el molito de olla? No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Cuando yo llegué a Puyol, ya existía en la carta el mole de olla. Sí, era una costilla braseada en mole de olla. Y ya existía en la carta un robalo al pastor. Esos platos ya existían. Y todo lo demás se desarrolló después. Tenía una albóndiga de aguacate. Tenía un aguacate que en vez del hueso tenía una albóndiga de camarón con miso, por ejemplo. O sea, como mucha influencia de otros lugares. Pero esos 2 platos mexicanos ya estaban, y eso fue el inicio del después todo el desarrollo que hubo. Entonces ya en el año que estuve ahí, pues me tocó ver muchas cosas. Me tocó ver pato en mole, me tocó ver chicharrón en salsas, me tocó ver el capuchino de flor de calabaza,
¿no? O sea, todo el inicio de estos grandes platos. Me tocó estar ahí y pues después me tuve que ir, ¿no? Estuviste un año. Un año. En realidad no estuve un año, ¿No? estuve como 11 meses, más o menos. Y pues de alguna manera que yo lo respeto mucho, Enrique, y ahorita nos llevamos a todo dar, tampoco creo que yo era el cocinero que Pujol necesitaba, ¿no? Pero en cambio para ti fue un aprendizaje. Para mí fue un intenso. aprendizaje increíble. Y lo que pasa es que de cada una de esas 3 personas yo aprendí muchas cosas. No solo aprendí como de cocina, sino más bien aprendí de sus ideas. Por ejemplo, Benito es un apasionado de los ingredientes. Yo ahí aprendí a trabajar con el marisco, con los pescados. Aprendí, o sea, las formas correctas de hacerlo a partir de vivo, ¿no? Que es el estándar que yo manejo en mi restaurante. Todo el marisco y todo el pescado lo compro a partir de vivo o recién pescado, Lo ¿no? más fresco imposible. Nunca he ido a un restaurante otra vez donde lleguen los pescados en rigor mortis. O sea, en Manzanilla literalmente llegan los pescados encurvados, ¿no? De que los músculos, porque los acaban de sacar. Eso nunca lo he vuelto a ver. O sea, los callos, me tocaba abrir callos, los San Jacks, el Garra de León. Desde Manzanilla no he vuelto a ver un callo en su concha, ¿no? Siempre como congelados, empacados al vacío, frescos, pero desconchados. Entonces desde ahí no he vuelto a ver eso. Abulones vivos, cangrejos vivos, o sea, todo el rollo del marisco yo lo aprendí con él. Y el amor por los ingredientes de mi tierra, porque yo soy ensenadense, ¿no? Y eso es curioso porque no habías llegado a ese punto, o sea, teniéndolos ahí, hasta que entraste a la cocina y pudiste apreciar. No, fue muy diferente. Lo que pasa es que, o sea, ahí hubo dos cosas. Lo que más me sorprendió cuando yo entré a Manzanilla era que ya estaba familiarizado con ciertos ingredientes. No todos, pero mi mamá cocinaba con choros, mejillones. Compraba queso del Real del Castillo a veces, cierto tipo de pescados, cosas así que eran cosas que ya conocía, que a lo mejor no sabía guisar, pero son cosas que ya había comido desde toda mi infancia, ¿no? El atún era... Había una época como en el 93 que el atún era más barato que el pollo. Y pasaban camionetas por las colonias con una cancioncita y con un jingle, para que las señoras salieran a comprar atún, así en la calle, ¿no? Como tamales. ¿Te acuerdas de la música? Me da pena. Y Lo voy a buscar a ver si está por ahí. sí, búsquenlo. Y todo eso era algo muy familiar. Y para mí la idea de ser chef era como la cosa romántica del francés. Es que eso te iba a decir, perdón que te interrumpa, porque dos de tus maestros tenían una gran influencia francesa. Pues de alguna manera sí, pero no hacían comida francesa. No, A lo no, mejor pero Guillermo en poquito aprendizaje, porque les había tocado chambear y aprender también. más. Sí, Benito, por ejemplo, trabajó en Francia también. Pero todo eso lo mexicanizaron, pues, ¿no? Lo regionalizaron. O sea, Benito lo que hacía en realidad no es muy distinto a lo que hace hoy. O sea, es un apasionado del ingrediente y trátalo con respeto y cuidado, ¿no? Entonces, yo pensaba que ser chef significaba convertirte en francés. Entonces llego a o sea, imagínate que yo tampoco vengo de una familia que va a restaurantes, pues mi familia, nosotros casi nunca íbamos a restaurantes. Entonces, abrir un restaurante tenía que ser de comida francesa, según yo. Entonces llego por primera vez a un lugar profesional y me encuentro con que cocinaban con ingredientes que yo comía en mi casa. No, imagínate como el shock de ¿qué onda? Y luego me voy al Pangea y Guillermo, la mentalidad de excelencia que tiene está, o sea, muy, 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 muy fuerte. Él fue el que me enseñó a profesionalizarme. Él me prestaba libros, léete este. O sea, no nomás iba a chambear, me explico. No era un empleado que iba a hacer su trabajo y se iba a casa, sino que era muy preguntón. Y yo creo que esa inquietud hacía también que de alguna manera me
me ayudaba, entonces me prestaba libros y me ponía a leer, o luego me hacía preguntas, o me hablaba de chefs, o me enseñaba videos, o sabes, como cosas de ese tipo. Entonces, y los ingredientes que más se cuidaban en Pangea eran los ingredientes traídos de Ensenada. En primera porque Guillermo también creció en Ensenada, y en segunda porque pues era lo más fresco, ¿no? Otra vez volvemos, los quesos, el ramonetti, los pescados, las hierbas, ciertos tipos de verduras, pero sobre todo lo del mar lo traía Ensenada. Entonces, o sea, segundo restaurante súper lejos de mi tierra, y que otra vez el producto de Ensenada sea como lo que hay que cuidar. Yéndote más lejos y llegabas al mismo producto. Sí, exacto. Y luego me voy a Puyol y lo mismo. O sea, ellos compraban muchas cosas como de todo México, pero todos los ingredientes del mar de Ensenada. ¿Ahí cuál fue la conclusión a la que llegaste? Pues de que había nacido en una tierra privilegiada, ¿no? Con Enrique la otra parte que aprendí también es a no ponerte límites. Él siempre ha sido, como es hoy, ha sido siempre, ¿no? Él así aspirando. Y él, yo estoy seguro que él no se pone límites, y pues yo aprendí eso también de él, ¿no? O sea, no hay por qué conformarte, sino hay que seguir y seguir y seguir y hasta que logres lo que uno quiere, ¿no? Y los ingredientes fue así como lo que me unió en todo el trayecto este. Y cuando salí de Puyol, pues salí un poquito tristón, porque sentí que no había dado el ancho para lo que se requería, pero pues no por eso me desanimé. Y entonces me fui a Tijuana y conocí a Javier González, que es el dueño del Culinari. Le serví una cena, me preguntó dónde había trabajado, le gustó ahí mi currículum, y entonces me invitó a ir a estudiar a su escuela. Y ahora sí, ya fue buen momento. Y ahora sí, ya fue buen momento. Entonces ya tenía 5 años y medio cocinando en los que para mí son los 3 mejores chefs mexicanos, y lo digo con mucho orgullo porque son mis maestros y lo sigo pensando y siempre lo voy a pensar. Entonces, de aprender con los 3 mejores, me fui a la escuela, ¿no? Y ahí en la escuela pues estudié 3 años la carrera, y fue como otra vez como resumir todo el aprendizaje que había tenido, ¿no? ¿Cuál fue el ajuste ahí que hiciste con toda la información que ya tenías con la experiencia, o cómo lo puedes sintetizar? ¿Qué pasó? O sea, mira, ya tienes la experiencia. De entrada, yo a todo mundo le recomiendo lo que me recomendaron a mí, que es que no te metas a la escuela hasta que tengas la experiencia, porque en primera, si ya lo hiciste por 4 o 5 años, significa que es tu pasión. Si ya te metiste una friega de esas, significa que es tu pasión. Entonces, cuando entras a la escuela, no entras con mentalidad de estudiante que va a sentarse a la banca a pasar la materia, sino vas en realidad porque es tu vida, y vas como esponja a absorber todo. Entonces, que era muy diferente a lo que me había pasado en mi carrera de administración. O sea, yo iba nomás a sacarme 10 para pasar, pero aquí yo en realidad iba y ponía atención. 10. Y ni sacaba 10, reprobé. Y acá ya iba y ponía atención, y siempre he sido un poquito medio hiperactivo, entonces también no es como que no me metía en broncas, pero la neta es que sí aprendía, y aprendía mucho. Y entonces luego había cosas que yo ya había hecho por muchos años, y entonces ahí me caía el 20 de por qué se hacían así, o cuál era el proceso técnico, o cuál era el proceso químico, o por qué el plato se llama así, y qué lo compone, y qué cosas puedes modificar y qué cosas no a la hora de crear algo sin salirte de eso, ¿no? Entonces, pues sí, fue un aprendizaje fue una etapa muy muy buena. Me quedé sin chamba un rato también, entonces estuve haciendo la comida del personal ahí para los chefs de la escuela, y eso, aunque no lo creas, para mí fue así como bueno, pues voy a hacer esto mientras, pero lo que hago hoy tiene mucho que ver con eso, con lo que hacía, porque mi trabajo ahí en la escuela era vaciar los refrigeradores. Era como
con todas las cosas que sobraban de las clases. De repente sí hacía pedidos de algunas cosas, pero principalmente era Aprovechar lo que ya había sobrado de las clases, y con eso yo les hacía de comer a los chefs. Entonces fue así, creatividad. Y no les hacía platos muy acá. De vez en cuando sí, porque lo sentía. Pero había otros días que no, que les hacía sopitas de fideos y cosas así. Pero igual de todos tienes que estar pensando siempre cómo vas a utilizar las cosas que hay, ¿no? Y luego cuando terminé de esa chamba fue porque me asocié con un amigo y abrimos un restaurante. Yo estaba en quinto semestre de la carrera, todavía no terminaba. Abrimos el restaurante uno en Tijuana, lo tuvimos 2 años y fue la primera vez que hice un menú mío. Ya había chambeado como de subchef y de chef de algunos lugares con menús preestablecidos, y mi chamba era como nada más replicar, pero esa vez en uno fue la primera vez que hice un menú. Obviamente el primer menú era un refrito de todo lo que había aprendido, no los platos exactos, pero la salsa de con la guarnición de y con, ¿no? Que está bien chingón, es parte del... Sí, pues era un universo conocido y ya lo traías. Pero aparte es normal, yo creo que todo mundo cuando hace su primer menú lo hace de esa forma, pues. Yo no creo que nadie haga su primer menú ya con una genialidad. O sea, haces tu primer menú armando partes de diferentes platos que has aprendido a lo largo de tu carrera, ¿no? Ya sea en la escuela o en el trabajo. Pero te acuerdas de cómo hacía el pesto tal persona, y entonces lo haces tú, pero se lo pones a otra cosa, ¿no? Y el primer menú era eso, era un collage de todo. Pero la base siempre fue el ingrediente. Entonces ya cuando hicimos el primer menú, hicimos la filosofía del restaurante. Vamos a trabajar con ingredientes frescos y locales, inmediatos, cosechados y criados de manera justa y humana. En uno ya empezaste a cobrar cierta notoriedad también. Pues sí, de alguna manera sí. ¿Por qué sería? Porque ya eras tú el que estaba haciendo la carta. Yo creo que por la propuesta, porque el uno lo abrimos en el 2008. ¿Y en Tijuana qué estaba pasando? Pues estaban en el mero apogeo de la cocina baja med, ¿no? Que la cocina baja med es algo relativamente parecido a lo que estamos haciendo ahora, pero hay muchas cosas que yo no entiendo y no quiero profundizar en temas. Pero yo no entiendo qué tiene que ver un salmón en una carta, ¿no? En Baja California. Esas cosas yo no las entiendo. O servir rack de cordero en Nueva Zelanda, como porque es mediterráneo, ¿sabes? Como, no sé. Hay cosas que yo no entiendo, pero eso era lo que estaba pasando.